Sí, cuéntame tu historia. Es que, bueno, mi papá siempre fue un desmadre, ¿no? Y fue bien irresponsable y así. Y él se iba y venía. Y luego ya cuando mi mamá se iba a Tijuana, regresaba, o sea, él traía un desmadre de su vida. Y cuando tenía mis hermanos, estaban chiquitos, fue la última vez que se fue y según dijo que mandó por ellos, que para que, Para llevárselos con él. según nada más iban de vacaciones, pero quería que fuéramos todos de vacaciones y mi mamá me dejó aquí. Y bueno, yo no, para empezar yo no quería ir porque yo ya detestaba A tu papá. Ajá. Es que tú viviste más cosas fuertes, ¿verdad? Y luego, Pero como que mi personalidad siempre hizo que me diera más rápido cuenta o que me revelara más, ¿sabes? porque es como más tranquilo, ¿verdad? Él es más tranquilo y yo soy como más impulsiva y explosiva y así, ¿no? Entonces realmente a mí las cosas no eran directo para mí, ¿no? Eran para mi mamá, o sea, a mí me llegó a pegar una vez, ¿no? Pero a mi mamá pues sí, Era con ellos. era constante, sí. Y yo ya desde que tenía como 7 años, yo ya detestaba a mi papá, yo no lo podía ni ver, sino era el coraje de lo que les hace a ellos. Ajá. Y muchas de las cosas por las que yo no tuve que pasar era por ser mujer, ¿no? Por ser niña, porque cuando él era niño, entonces a él se lo llevaba a trabajar, a él no le daba de comer, a él le hablaba muy feo. Me salvaba de muchas cosas, pero al crecer ya cambiaron las cosas, ¿no? Porque por el hecho de ser mujer, ahora eran como, pues que no me dejaban salir, ¿no? O estaba como todo el tiempo como controlando. Sí, el típico macho, Ajá, como macho, lo que sí. te decía. La manera de vestir y así, y él ni siquiera, pues no fue proveedor. Cuando él se va, una de las últimas veces, nosotros ya éramos adolescentes. Es lo que pasaba. Ya sabía más lo que pasaba, pero ya empezaba yo a querer como que vivir mi propia vida, ¿no? Entonces empecé yo pues a salir, a cotorrear, a los novios. Y aparte, ya en ese punto de mi vida también el coraje ya no nada más era con mi papá, también el coraje ya era con mi mamá. Porque yo me decía, si nosotros estamos aquí, es por ella, porque ella es la que está decidiendo seguir aquí. Claro. Y ella es la que no se atreve y así, entonces ya la rebeldía no nada más era como contra mi papá, sino era contra mi mamá también. Mi papá manda por nosotros. ¿Él en dónde estaba? Él se había ido a San Felipe, Baja California. Ya. Y te digo que él siempre había ido y venido, pero esta vez ya llevaba como 1 o 2 años allá. Y manda por nosotros, pero dice que es de vacaciones, pero nosotros nos olimos de que no eran vacaciones. No, aparte tan lejos, no manches. Entonces mi mamá decide que yo me quedo, o sea, como que le dio la sorpresa, ¿no? De que no íbamos todos juntos, porque ya fue como su manera de anclarse aquí, ¿no? De que pues tengo que regresar. Ajá. Porque si yo me hubiera ido con ellos, pues allá nos hubiéramos quedado. Y aparte, ya mi mamá logra como convencerlo de que se regresen. Y se regresan y ya él empieza como con el control, ¿no? O sea, de haber tenido como que un pequeño lapso de libertad y de estar a gusto y de probar cómo era ya siendo adolescentes una vida sin él, de repente vuelve otra vez. Entonces ya ahí fue cuando yo empecé a tener como que las consecuencias, porque ya era, pues digo, yo escuchaba el carro llegar o escuchaba su voz y a mí me aborrecía. Sí, bueno, hasta la fecha todavía no me es grato verlo. No, o sea, por ejemplo, a mí, yo creo que a mí me tocó la etapa del alcoholismo, ¿no? Y el alcoholismo era la fiesta, la de que nos llevaba en el carro a hecho desmadre, de que se peleaban,
de repente se agarraba, o sea, mala copa, pues. Y enfrente de ustedes. De nosotros sí, y creía que hasta podía llegar a ser psicópata por su falta de empatía y no llegaba al punto de ser psicópata, ¿no? Porque al final no hizo todo lo que decía que iba a hacer. Ajá. Pero el hecho de habernoslo dicho para generar control sobre nosotros, pues quiere decir que sí era narcisista, que sí es narcisista, ¿no? Porque usaba muchos juegos mentales, ¿no? O sea, que les decía a mi mamá, por ejemplo, voy a matar a tus papás. O sea, pero primero primero te quiero hacer tanto daño a ti que primero voy a matar a tu papá para que tu mamá sola se muera del impacto. Sí, así. Ajá, así era su control. Entonces mi mamá pues no lo dejaba también porque pensaba que sí lo iba a hacer. Que sí lo iba a hacer, y yo pensaba que a lo mejor sí iba a llegar a hacer eso. Ajá. Entré a la prepa y pues fue una época como difícil porque él no me estaba apoyando. Bueno, desde la secundaria Ya no te ya apoyaba. no me apoyaba, no. Pero era una escuela de paga. O sea que ahí sí había problemas de que no me apoyaron. Y yo trabajaba, pero ya ni siquiera me estaba dejando trabajar bien. O sea, un día no había pedo en que me fuera a trabajar y al día siguiente sí no quería, ¿no? O decía que yo me tenía que quedar y que tenía que ayudar en la casa. Y así. Cuando pues yo mínimo lo que estaba haciendo era sacar la prepa. Sí, sí, sí. No, si nosotros estudiamos es por mi mamá. Por tu mamá. Entonces, yo dejé de estudiar un año. O sea, me salgo de esa prepa porque ya se vuelve así como imposible. Dejo de estudiar un año y cuando voy entrando a la siguiente prepa, un día yo conocí al que ahora es mi esposo. 15 de septiembre me dice pero esta era como la segunda vez que salía con él. Me dice que ya se va a hacer el 15 y que nos veamos en tal lugar y así. Y entonces yo le pido permiso a mi mamá para ir y mi mamá no me quiere dejar ir. Iban a ir a la granja. A la granja. Y pues mi mamá no me quiso dejar ir. Porque por lo de mi papá, ¿no? Y yo le decía, hazme el paro, dile que me voy a quedar a dormir con mi abuelita, o no sé, ayúdame. Ajá. Y pues no, ese día no me quiso hacer el paro. Y luego, como había fiesta en la casa de mi abuelita, yo como que dije, bueno, está bien, ya no fui, ¿no? Y eso como que subió mi mamá y me quiso obligar a que bajara a la fiesta de mi familia. Y yo como que dije, no, es que no, pues no, o sea, ya me resigno a que no voy a ir y no voy a salir, pero pues tampoco quiero bajar. Y me dijo, bueno, entonces vámonos a la casa. Y ya le dije yo no quiero volver a la casa. Aparte todo lo que venías arrastrando, ya era como ya Sí. estuvo, o sea, basta. Sí, aparte yo ya había tenido, previo a eso, ya había tenido conversaciones con mi mamá, así cuando había situaciones tensas con mi papá, porque yo tenía te digo, antes de eso yo sabía que no era autosuficiente y también me sentía desprotegida. Claro. Pero previo a eso había conocido a un chico que siempre fue mi amigo y nunca como que hubo nada más. Pero él ya era pues mucho más grande y tenía su casa y era como pues medio vaguillo o peligrosillo, ¿no? Ajá. Entonces, pero él siempre fungió como una parte protectora, ¿no? Y él sabía de mi situación y entonces él como que siempre estaba ahí como mente. Entonces le digo yo pues que ya no quiero regresar y que ya no voy a regresar, o sea, porque yo decía, si ahorita mi abuelo no me dice, sí está bien, quédate contigo,
pues yo me voy a ir de todos modos, yo no voy a regresar allá. ¿Qué dijo eso tu abuelo? Sí, sí, como que le empezó a decir a mi mamá, así como que pues, si quieres déjala aquí unos días, en lo que se relaja y bla, bla, bla. Oye, pero imagínate el miedo de tu mamá, es que ¿qué le voy a decir? Es que cómo va a Sí, reaccionar. yo Es sí que, entiendo, o sea, sí, pobrecita. sí le entiendo también el miedo de que cuando llegara y le dijera, ¿y dónde está Esme? Y que ella decirle, no, pues ya no quiso regresar o algo así. Pues La bomba no. que se va a estallar. Sí, pero yo ya llevaba años tratando de evitar eso, pues, y ya había llegado a mi límite, ¿no? Y entonces mi mamá como que se decide y dice, bueno, pues llévenme por mis cosas. Y ya mi abuelo nos llevó y nos metimos y sacamos las cosas de mi mamá. Y en ese momento también ella se fue. Fue la primera salida de la casa. Ajá. Y no manches, ¿y luego cómo les fue con tu papá? Pues es que te digo que ahí fue donde me di cuenta de que mucho decía y no iba a hacer, no hizo todo lo que decía que iba a hacer, ¿no? Sí fue, rompió ventanas, pero pues también pues en mi familia son muchos hombres, ¿no? Sí, claro. Y nos estuvimos quedando con mi abuelita. Le dice que se regrese a la casa, que él se va a salir y que ya no tiene por qué andar batallando con los niños. ¿De la sala? Y se sale. Nos regresamos a la casa y entonces se regresa y se empieza como a merodear y así. Y luego para esto ya se estaba haciendo como que los trámites de que cuánto te toca dar y... O sea, ya mi mamá ya estaba como pidiendo la pensión y todo. Y entonces él ya había pedido como que las visitas. Pero él le había pedido como que ir verlos diario. Pero se supone que era como 1 hora. Pero de repente ya se la pasaba y ya no era 1 hora, luego 2 horas, luego 3 horas. Y luego un día que yo llego de la prepa, ya se cuenta que yo lo veía y pasaba así como que nada más así de... y ya me pasaba a mi cuarto, ¿no? Y ese día lo veo ahí y lo veo muy sentado en la sala y yo así como que dije, hijo... Y Este ya se va a quedar. Sí, me paso y luego como que empiezo como a cenar y voltea y le dice a mi mamá, bueno, Cris, pues ya me voy a dormir, pues buenas noches. Ajá. ¿Qué? Ajá. Y yo, ¿qué? No manches. Y yo volteaba a ver a mi mamá y así como de que, explícame, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿en qué momento? Y así, y él se metió y mi mamá nada más me decía así como que... Cállate, ¿no? Cállate, no digas nada. No puedo creerlo. Ujú. Y entonces, así al día siguiente, pues yo me salía bien temprano, ya no hablé con mi mamá. Ya cuando me desperté mi mamá, no sé, o sea, ya no hablé con ella en la mañana, en la noche que llegué ya estábamos otra vez como que en la misma situación. Y así no fueron pasando los días, y él ahí, y yo tratando de hablar con mi mamá y nada más no se prestaba como el momento para hablar con ella. Y hasta como que ya otra vez yo como que ya fui y dije no, como que ya logré hablar con mi mamá y ya mi mamá me explicó lo que estaba pasando y ya me explicó que traía un arma. La tenía amenazada. La tenía amenazada. Porque me decía ella que dormía con la pistola abajo de la almohada. Entonces yo no dormía trabajando en mi mente también en cómo le iba a hacer para sacarle la pinche pistola de abajo de la almohada. Fíjate. Hubo un pleito que no sé en qué, cómo surgió, cómo comenzó, pero ahí sí se agarraron. Y la verdad, esa última pelea, sí la recuerdo así como
flashazos, Ajá. pero yo recuerdo agua tirada en mi casa, un desmadre, o sea, todos como la comida tirada, o sea, así nada más tengo como flashazos de lo que fue De lo que pasando pasó. y recuerdo que llegó la policía. Y de ahí nos venimos con mi abuelita y ahí duramos como 6 meses viviendo en la casa de mi abuelita. Ajá. Y luego ya mi abuelita pues, le prestó un departamento a mi mamá y ya ahí duramos como... Que es el de aquí, ¿verdad? Ajá. Ahí yo duré como un año nada más, o sea, en total duré como año y medio después de mi papá. Pero ya para esto yo ya era amiga de mi esposo y él decía que él se iba a ir a estudiar a Guadalajara. Y yo le decía, y me decía, vámonos, y yo le decía, sí, vámonos, yo me voy contigo.